Le damos la más cordial bienvenida a nuestras compañeras y compañeros diputados, por supuesto al coordinador Elías Lisha, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, al diputado Homero Niño de Rivera, a la diputada Tania Palacios Curi, al vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN aquí en el Senado, Enrique Vargas, y le cedería yo para abrir esta conferencia de prensa el uso de la voz al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, a don Elías Lisha. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. En esta rueda de prensa hablaremos de dos temas en particular, aunque ambos de la naturaleza electoral. El primero, la del Poder Judicial, el segundo, de la jornada sucedida en los estados de Durango y de Veracruz. Lo cierto es que el gobierno y Morena se creyeron invencibles y en una sola jornada, en un mismo domingo, un mismo día, fueron derrotados en partida doble. Primero, fueron derrotados por el abstencionismo, fueron derrotados por la inconformidad y fueron derrotados porque más de 9 de cada 10 mexicanos les dieron la espalda con su reforma que busca tomar el control del Poder Judicial. Presumían primero que tenían el 70% de apoyo para esta elección. Luego, muy bravucones, salieron hace un par de semanas a decir que esperaban 20 millones de votos. El resultado final: acudieron a las urnas 13 millones de personas, pero más de 3.5 acudieron a decirles que no, acudieron a decirles que no están de acuerdo con esa reforma y acudieron también a mentarles la madre. Hay que decirlo como es, porque ni una sola candidatura, ni un solo virtual ganador para ocupar un espacio en la Corte obtuvo ni siquiera la mitad de los votos nulos que se dieron en esta elección. Esta es la primera elección en toda la historia del país en la que los votos nulos superan a cualquier candidatura. Es decir, primero ganó la abstención porque el 90% de los mexicanos les dijo no, y segunda, ganaron los votos nulos. No hay una candidatura con el respaldo suficiente, y eso, que movilizaron tanto como pudieron, que repartieron acordeones a diestra y siniestra, que hicieron un cochinero, una marranada de elección, que se predispusieron llenando boletas, como consta en videos, antes de que la gente acudiera, que existe una grave disparidad entre los votos de jueces de distrito y miembros de la Suprema Corte. Amañaron todo el proceso y hoy son los responsables de esta vergüenza nacional. El fracaso que han tenido es la factura por haberle dado la espalda a la gente, por haberse creído los dueños de la democracia. Y eso también lo vemos en los estados de Durango y de Veracruz. Yo quiero decirles, en nombre de los grupos parlamentarios del PAN, tanto en la Cámara de los Diputados como en el Senado, que estamos muy satisfechos con el resultado del proceso electoral. Me refiero particularmente a Durango. Mandaron a toda la artillería de Morena a cantar victorias antes de tiempo. Mandaron a su secretario de organización, Andy López Beltrán, el gran mago, y lo único que hizo fue romper el mito. Se fueron a tercer lugar en la capital de Durango. Más del doble, escúchenlo, más del doble de votos tuvo el PAN en la capital de Durango que Morena, con todo lo que hicieron. Es decir, la gente, cuando hay buenos gobiernos, como el de la capital de Durango, no se deja engañar y reafirma
lo que un gobierno panista es capaz de hacer, como el de Tonio Ochoa. En Veracruz pasamos de 15 municipios gobernados a más del doble de los municipios. Van a ser finalmente 34, 35 municipios. Estamos profundamente orgullosos de ese resultado porque, como ustedes saben, el PAN de Veracruz enfrentaba grandes problemas y a pesar de todo eso mantuvo su votación y ganamos territorio, es decir, gobernamos el doble de lo que gobernábamos antes de esta elección, y esta es la prueba de que aunque Morena intente cooptar liderazgos, aunque Morena amenace a quienes han encabezado candidaturas, la gente está del lado de votaciones libres y por eso hemos mantenido nuestro bastión Boca del Río, que a pesar de que los ciudadanos se expresaron de manera libre por un gobierno de Marijose Gamboa, hoy el sistema mal perdedor de Morena pretende ganar en la mesa lo que la gente no le dio a las urnas. Por eso, el grupo parlamentario del PAN presentó hoy un punto de acuerdo, dados los hechos del lunes pasado por la noche, en donde un grupo de morenistas afines al gobierno de Veracruz trataron de amedrentar al instituto y trataron de condicionar con violencia el conteo de estos votos. Hacemos un llamado al OPLE, pero también al gobierno del Estado a realizar las investigaciones necesarias y a la Fiscalía General de la República a intervenir si es necesario para que se respete la voluntad de las y los boqueños. Al régimen morenista se lo decimos con claridad, que ni se atrevan a continuar este tipo de amenazas porque el PAN no está dispuesto a ceder un centímetro de lo que ha ganado legítimamente en las urnas. Sabemos que Morena está atravesando una crisis porque no alcanzaron ni siquiera los votos del antecesor de la presidenta en la revocación de mandato. Sabemos que están jalando orejas en gobiernos como en Baja California o en Sonora, en donde tuvieron de las peores participaciones en todo el país, pero tienen que serenarse. Morena tiene que entender que las derrotas se tienen que asumir con serenidad y no con el dedo que amenaza desde el poder. La gente los derrotó, no asistiendo a validar su mal llamada reforma al Poder Judicial, y la gente los derrotó en las urnas en Durango y Veracruz. No pueden, ni en términos narrativos, justificar esta vergüenza, ni en términos electorales, cambiar la voluntad de quienes lo expresaron en las urnas en Durango y Boca del Río. El PAN va a defender esos triunfos y reitero las palabras de nuestro presidente nacional, Jorge Romero. No podemos permitir que la catástrofe del Poder Judicial continúe. Tenemos que hacer una reforma para que la justicia se acerque a la gente, para que la justicia sea pronta y expedita, pero abandonar la simulación que se pretende desde las estructuras del poder. Vamos a impulsar comisiones de vigilancia y vamos a denunciar este fraude, que no tengamos duda en la historia será recordado como el fraude judicial de 2025. Muchas gracias. Cedo la palabra al senador Ricardo Anaya. Muchas gracias, coordinador. Yo daré una opinión general sobre la elección en Durango y en Veracruz y después le cederé la palabra al vicecoordinador, que además, como saben, es expresidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, para referirse de manera más puntual a la elección de alcaldías tanto en Durango como en Veracruz. Como ustedes saben, hubo elecciones el domingo pasado en Durango y en Veracruz. En resumen, pasaron dos cosas. Primero, una derrota estrepitosa de Morena y segundo, un muy buen resultado para el Partido Acción Nacional. Y lo explico. Primero, en Veracruz, ¿por qué decimos que hubo una derrota estrepitosa? Porque Morena perdió 500,000 de votos. Si eso no es una derrota estrepitosa, que alguien me explique entonces qué sí lo es.
Morena perdió 500,000 de votos en Veracruz. Y el PAN, a pesar de haber llegado en un momento de profunda crisis, logramos duplicar el número de alcaldías. Pasamos de ganar 15 presidencias municipales a ganar 35 presidencias municipales. Lo mismo pasó en Durango, una derrota estrepitosa de Morena. Mandaron a Andrés López Beltrán de tiempo completo a vivir a Durango. La joya de la corona era Durango capital. Ahí es donde los partidos estábamos postulando inclusive a nuestros futuros candidatos a gobernadores. Es por mucho el municipio más grande, el municipio más poblado. ¿De qué tamaño fue la derrota de Morena? Que ni siquiera pudieron quedar en segundo lugar. El candidato de Morena quedó en un lejano tercer lugar. Y el triunfo del PAN es contundente. Ganamos la capital del estado, le dimos una paliza a Morena, sacamos más del doble de votos que Morena con un panista, con Toño Ochoa, panista de toda la vida, que ha sido presidente del Partido Acción Nacional. Yo quiero utilizar este espacio para felicitar a todo el panismo y a la ciudadanía, tanto en Veracruz como en Durango. Los felicito porque demostraron que Morena no es invencible y porque demostraron que el PAN hoy está de pie y que hay un futuro brillante hacia 2027 y que sí podemos y sí vamos a derrotar a Morena en 2027. Tenemos la ronda de preguntas y respuestas con Félix Muñiz de Punto Aéreo. Ahora sí. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Preguntarte, Ricardo, en torno a la constitución del próximo Poder Judicial. ¿Cómo ven esta composición? Porque parece ser que son puros morenistas los que están llegando a constituir la Suprema Corte. Incluso ya alguien le está llamando como que la Corte del Bienestar. No sé si va a ser una corte que echa pomada o cómo la calificarían ustedes. Y en el segundo tema que yo tendría es, ya Donald Trump anuncia aranceles del 50% al aluminio y al acero. Y la presidenta dice que, bueno, pues es injusto, pero no sé si así se defienda la soberanía. ¿Qué hay que hacer contra esas decisiones de Donald Trump? Gracias. Si les parece, contesto la primera y el coordinador la segunda. Le voy a dejar la difícil a él. Miren, básicamente, como quedó ahora compuesto el Poder Judicial, se divide básicamente en tres. Uno, gente absolutamente leal a Morena, empleados del régimen. Dos, abogados del crimen organizado, gente que los propios criminales impulsaron para jueces y magistrados. Y tercero, y esto está combinado con lo primero, gente profundamente incompetente, como lo demostramos ahora en el Pleno, que no tienen la más remota idea del derecho. Como lo hemos dicho, claro que hacía falta una reforma. Claro que hay que mejorar el Poder Judicial. El problema es que lejos de mejorar el Poder Judicial, hicieron pedazos el Poder Judicial. No es que a nosotros nos alegre, jamás nos va a alegrar que un país como Estados Unidos le imponga aranceles al nuestro. Lo primero es sostener la postura que hemos tenido desde el inicio. Rechazamos cualquier tipo de arancel, rechazamos cualquier decisión unilateral entre socios comerciales, rechazamos la imposición de Estados Unidos, pero que también quede claro que desde el principio advertimos que no era una buena idea engañar a todo un país con un baile en el Zócalo, haciéndoles pensar que la tormenta había pasado cuando el huracán apenas se estaba formando. La calma antes del huracán lo que ha traído son consecuencias graves para el país ante un gobierno que permanece estático, ante un gobierno que lejos de dar una respuesta se conforma con muy poco. Doy el ejemplo de las remesas. Anunciaron impuestos a las remesas y el gobierno salió a celebrar que nos impusieron un impuesto, pero que no era tan grandote. La consecuencia, caída en los ingresos para nuestro país,
por las remesas. Y lo mismo va a suceder con el acero y lo mismo va a suceder lamentablemente con otros productos si el gobierno mexicano abandona la inteligencia de la negociación, pero también de respuesta. Es que parece que el gobierno mexicano se ha conformado con su propia mediocridad y ha decidido abandonar a toda una nación a la suerte de lo que disponga nuestro vecino del norte. Pues es que somos una nación soberana, capaz de defender lo nuestro y de acudir a las mesas de negociación con argumentos mucho más poderosos que decir, pégame, pero no en la cara. Pero es que eso está haciendo el gobierno mexicano y los golpes, lamentablemente, le duelen ya a las familias mexicanas, mientras el gobierno parece que nada más está preocupado por mantener una narrativa de que no son tan perdedores. Lo cierto es que lamentablemente el gobierno mexicano se está doblando, como en algún momento lo dijo el gobierno del propio Trump respecto del antecesor de la presidenta, y las consecuencias van a seguir siendo negativas si no logramos una suma de esfuerzos que incluya a todas las voces de nuestro país para dar una verdadera respuesta. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, diputados y senadoras y senadores. Preguntarles, con este nuevo modelo que se inauguró para elegir a la Suprema Corte, a los integrantes, ¿quiénes deben estar preocupados? ¿La oposición o el gobierno? Porque con las cifras que dan ustedes, pues no les fue tan bien como ellos dicen, que pues ustedes se conforman con una victoria así chiquita porque los municipios casi no tienen gente y en cambio ellos sí van a gobernar más. Esa es una. Y la segunda, ¿se puede tener confianza en una Suprema Corte que ya se le señala como la Suprema Corte del Bienestar? Porque pues todos prácticamente pertenecen al grupo o de Andrés Manuel López o del actual gobierno. Aquí, ¿qué va a pasar? ¿Si realmente se va a ver ese cambio que tanto auguran o pronostican que va a ser, y ahora sí, para proteger a los más pobres, a los que no tienen para comprar la justicia? Y la segunda, bueno, la otra es relacionada con eso que comentabas de la toma del OPLE allá en Veracruz. ¿Qué va a pasar? Buenas tardes. Los que estamos preocupados somos todos los mexicanos, porque ahora esa corte es literalmente la corte cortesana. Son los agachados, es la corte de los agachados ante Sheinbaum. Debemos estar todos los mexicanos preocupados porque en el momento en que la presidenta Sheinbaum devoró a la corte, destruyó a la República. Es muy importante recordar que México ya no es la República Mexicana, es México nada más. Cuando tengamos un poder judicial independiente, no completamente cortesano, servil y agachado, al mismo grupo de López Obrador y de Sheinbaum, no hay que hacer una separación, porque la primera obradorista del país es Sheinbaum. No hay una separación entre ellos. Ella busca, como buena secretaria de AMLO, darle gusto a AMLO. Entonces, los que están contentos con el fraude judicial, pues son nada más AMLO y Sheinbaum, porque ahora controlan y tienen a sus pies a la Corte. Lo que debe ser el Poder Judicial, lo primero que debe ser el Poder Judicial es ser independiente, debería ser otro poder. Por eso afirmamos que esto ya no es una república, pero vamos a volver a fundar a la república. Con el tema del OPLE, me queda claro que quieren ganar a la mala. Siempre se quejaron ellos de todas estas artimañas que eran antes y ahora ellos los están haciendo. Yo les quiero dejar muy claro que no lo van a lograr, que Boca del Río lo vamos a gobernar y lo vamos a defender con lo que tengamos que hacer.
ahí vamos a estar. Todo Acción Nacional va a estar defendiendo Boca del Río y cualquiera otra de las presidencias municipales que ganamos por el voto ciudadano. No lo vamos a perder en la mesa y menos con ese tipo de cosas que quisieron hacer el lunes y que quieren planear más y no los vamos a dejar. Lo que se tenga que hacer, lo vamos a hacer. Pero Boca del Río lo va a gobernar Acción Nacional. Muchas gracias. Sí, nada más decirles, hace rato comentaba el senador Fernández Noroña que todos estos insultos que recibió en las boletas durante la jornada es gracias a la derecha que impulsó que los pues que lo insultaran, ¿no? Que ahora sí, pero pues que ellos no le hacen lo que grita Juárez, pero pues que sigan así, que finalmente van a ser ustedes los arrepentidos. Yo creo que lo que le preocupa más al presidente del Senado es que como no puede identificar a los autores de tanta mentada de madre, no los puede traer uno por uno a que se disculpen en el Senado. Lo cierto es que quizá si se contaran esas mentadas de madre ya tendrían una silla en la Corte. Sí, se hizo más famoso Fernández Noroña por todas las mentadas contra él en las boletas electorales. Y le quiero decir a los ciudadanos que pues los felicito porque a Noroña ya se le ve el rostro descompuesto. Ya la voz, la vocecita, ya empieza a entrar en una depresión. Si ustedes lo escuchan, ya habla de otra forma, más pausado. Le está doliendo mucho a Noroña el haber arrodillado y humillado a un ciudadano. Así que ánimo a todos. Si lo que querían era hacerse sentir contra Noroña, lo están logrando. Recuerden, pueden seguir y deben seguir manifestando lo que piensan contra Noroña. Aquí estamos nosotros para darles voz a todos los ciudadanos que detestan a Noroña. Alfredo Flores, de News México. Gracias. Buenos días, damas, caballeros. Dos preguntas nada más sobre el tema de las estadísticas que estaban mencionando de Durango y Veracruz. Entonces, para el 2027, ¿tienen perspectivas de ganar gobernaturas y curules en Cámara de Diputados? Sería la primera. Y la segunda, estas misiones que están yendo a Estados Unidos de senadores, diputados para el tema de las remesas, tratar de convencer a los congresistas de allá, no es injerencismo, porque si los gringos vinieran aquí y dijeran, es que no me gusta cómo está la reforma judicial, ya habían pegado de gritos de que es injerencismo. Pues eso sería lo mismo lo que hacen de aquí para allá, ¿no? Independientemente de que sea justo para los mexicanos, los latinos y todos los migrantes de diferentes nacionalidades que viven allá, pues es una decisión del Congreso de ellos, ¿no? Esas serían las dos únicas. Gracias. Mire, empiezo por el final y después el vicecoordinador va a contestar la primera parte. En esto nuestro mensaje es clarísimo. Nuestro mensaje es de solidaridad con las y los migrantes mexicanos. Nadie se va de su país por gusto. Se han tenido que ir de México porque aquí no encuentran oportunidades y en eso tiene responsabilidad el gobierno. Y por supuesto que nos parece profundamente injusto que después de haber trabajado, después de haber ganado dinero con el sudor de su frente, después de haber pagado impuestos, les quieran retener una parte de su dinero solo por enviarlo a sus familias o a sus comunidades. Claro que responsabilizamos al gobierno porque no han podido crear los empleos aquí en México y por eso la gente se ha tenido que ir, y claro que le expresamos nuestra solidaridad a las y a los migrantes mexicanos.